Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame, se medite, se escuche y se viva este Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, unos jóvenes sentados en la plaza, que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos cantado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga hoy en este día y nos dé su fuerza, el conocimiento y comprensión de la Escritura a través de toda esta presencia de Él que viene a compartirnos la explicación de este texto y al cómo vivirla en nuestra vida cotidiana. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, en este viernes penitencial, para que podamos entender esta preparación de Juan en su austeridad, en su penitencia, en cómo supo devolver tanta gracia, con toda una libertad humana dada hacia la preparación de la venida del reino. Que podamos hoy comprender esta palabra y vivirla. ¿Qué nos dice el texto de hoy, este viernes, capítulo 11, versículos 16-19 del Evangelio según San Mateo? Hemos venido hablando de Juan el Bautista ayer y hoy seguimos, y Jesús hace una pregunta sobre esa generación, ¿a qué se parece? Y en esa pregunta está puesta la vida del Bautista, está puesta la vida de él. ¿Cuál es la pregunta y cuáles son las comparaciones que él hace? ¿Cuál es la temática que utiliza? ¿Qué dice esa generación de Jesús y qué dice esa generación de Juan el Bautista? ¿Qué habla de la sabiduría de Dios? Como siempre, tercera proclamación, clara, pausada, todos los detalles, verbos, actitudes de Jesús. Después de la lectura hacemos la memoria del texto y de los dichos que hace Jesús. Nos guardamos en la mente, en el corazón, los ojos y la voz puesta en la proclamación del texto y el corazón reposando en el sentido más profundo del mismo. Segundo momento, meditación. Hoy Jesús, continuando aquella expresión de ayer, de la temática de Juan el Bautista, aquel hombre que verdaderamente es como este que viene con el espíritu de Elías, como aquel que es más grande en el reino de los cielos, pero nos comparaba como nacido de mujeres grande, pero los que vendrían al reino de los cielos tendrían la fuerza y la gracia y ya la redención que Jesús les había dado a los redimidos. Pero sigue apareciendo como aquel que es la voz que clama en el desierto. Y en su época, pues aparece un tiempo antes. Acuérdense ustedes que Juan el Bautista tiene más o menos 6 meses más que Jesús. Se encuentran Isabel y María en embarazo y viene la presantificación de Juan el Bautista, y después es llevado por el Espíritu al desierto y empieza toda una vida de encuentro con Dios y de proclamación con fuerza e invitación a la conversión. Entonces por eso Jesús viene hoy a hacer una comparación de su generación y dice: ¿a quién se parece esta generación? Y pone como a unos niños, pero no tan niños, ya son niños entrando en cierta edad, que están jugando en la plaza, y en ese jugar pues hay como dos grupos, y unos tocan la flauta para que los otros bailen y sean felices y no lo hacen, y otros juegan como a cantos de lamentaciones y los otros no lloran, pues como no corresponden ninguno de los dos grupos como a lo que hace el uno para entrar en ese juego de jóvenes y de niños que vienen a no corresponder a un mensaje que se les da. El reino se presenta en una primera versión, eso es lo que quiere decir, en Juan, que es de austeridad, que es de ayuno, que es severo, y muchos de los fariseos y otros han dicho que ese es como un loco, y se presenta ya en aquel que vino a preparar el camino Juan,
en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en misericordia, en cercanía, se sienta a comer inclusive con publicanos y hasta con los mismos principales que lo invitan a sus casas, y es el Dios cercano y también tampoco le sirve. En una expresión esto viene a sintetizarse, no sé si comprendan en sus países, como palo porque boga, palo porque no boga. Juan el Bautista es una muestra de esta preparación al reino que es con fuerza, con respuesta fuerte a Dios, y no quieren responder y minimizan a Juan el Bautista y lo tratan como loco. Y Jesús, que es el propio Hijo de Dios, la palabra encarnada de la cual Juan ha dado testimonio, en sabiduría, en misericordia, en cercanía, y también han dicho que ha hablado por arte de Belcebú, y han dicho un montón de cosas. No les sirve nada a los que no querían comprender aquel que preparaba el reino y aquel quien es el reino y la palabra de Dios, que es Jesucristo. Entonces, esto viene a mostrarnos lo que Jesús les dice a esa generación para que pongan cuidado, pero termina diciendo que los hechos dan razón a la sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría de Dios habló por boca de Juan el Bautista en una forma, un llamado contundente a la conversión, y sí que habló en presencia de Jesús, que es la misericordia encarnada, y también desde esa manera los hechos de ambos dan respuesta a la sabiduría de Dios que quiso mostrarse así. El que no quiere comprender y el que no quiere abrir su corazón, pues se cierra a esta forma de la manifestación de Dios y no comprende el paso de Dios, no comprende la invitación de Juan y no comprende la presencia del propio Hijo de Dios en carne que ha venido a tomar condición humana. Que no nos pase a esta generación, y ahí va la meditación, estas terquedades que suelen darse en el tiempo, en la historia, y más cuando pecamos. También nosotros somos como estos que no bailan, que no cantan, que no lloran, como en esta imagen que utiliza Jesús con estos jóvenes jugando, porque no nos sirve nada. Porque entonces si los sacerdotes son muy relajados, sabes que es muy liberal. Si es muy severo, entonces que veas oscuras. Que entonces que la iglesia es no sé qué, y entonces no le sirve. Pero entonces que malo porque boga, malo porque no boga, palo porque sí, palo porque no. No sirve nada. Y aquí el problema es que siempre habrán excusas, siempre. Para el que no quiere ver la sabiduría de Dios que se ha mostrado ya en Jesús, y lógicamente empezó mostrándose en uno que lo señaló, ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que podamos hoy dejar tantas excusas, que podamos hoy nosotros en este tiempo de Adviento es para eso, es vigilancia, es preparación. No sé si ustedes las tengan en algún momento, excusas y por qué, si entonces por qué la iglesia, entonces por qué el papa, y por qué los obispos, por qué los sacerdotes, o por qué esos laicos, o por qué esos viven así o asá, y entonces si es así, no, pero no me gusta que sea así, pero tiene que ser así, bueno, y entonces si es así tampoco, porque es que tenía que ser de otra manera. Perdóneme este enredo de palabras, pero es como tratando de indicar lo que Jesús quiere mostrarles aquí. Juan el Bautista no les sirvió, tenía un estilo de vida. Entonces querían un estilo de vida distinto al de Juan el Bautista, y lo presentó Jesús, que era más misericordia, y tampoco le sirvió al que no quería abrir el corazón. Por eso este tiempo de Adviento es preparación para abrir el corazón. Dejar que nazca definitivamente Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, disponernos en humildad, en sabiduría de Dios, que es la que le pedimos al Espíritu cuando comenzamos este ejercicio, para que podamos ver a Dios qué pasa. Para que estemos en aquellos que muestran cómo asimilan esta presencia de Dios en sus vidas. No más excusas, jamás todo esto que viene como que no nos sirve nada, porque queremos siempre estar como aquellos fariseos, saduceos y otros principales que no quisieron ver en Juan un hombre que con su autoridad y estilo de vida y con su preparación preparaba el camino del Señor, y en él se cumplían profecías de Malaquías, en él se cumplían las profecías de Isaías, una voz que grita en el desierto, y conocedores y todo, y no lo quisieron aceptar. Y de Jesús tenían todas las profecías de los profetas que se cumplían en él y no las quisieron aceptar tampoco. No les sirve nada. Que nosotros hoy podamos quitar del corazón la soberbia, la ira, la rabia, el embotamiento de los sentidos, de este hedonismo, del egoísmo, de todo lo que nos presenta el mundo, que no nos deja ver a Dios. Y entonces eso es lo que propone un mundo de hoy, como haga lo que quiera, pero esos cuentos de la predicación de la iglesia son por allá de otra época, y usted viva, y eso es antiguo, nada sirve, ninguna de las manifestaciones que ha hecho la gracia de Dios, porque es una invitación a no reconocer la presencia de Él.
y siempre a los peros de por qué entonces si Dios existe pasa esto, de por qué y de los porqués, y no querer aceptar que no es Dios el que ha hecho daño, somos nosotros los que no queremos salir, son ellos los de esta generación que dice Jesús, vea, se les presenta una forma de Dios y la sabiduría y no la aceptan, y de la otra y tampoco, entonces ¿qué quieren? Perdón la expresión, pero así pues casi que nos tendría que hablar Dios hoy un poquito duro, y este tiempo de Adviento es para que sopesemos la vida, no más peros, no más justificaciones, y esto también va para mí, que estoy llamado a un seguimiento radical de vida también en este ministerio que se me ha confiado. Y cada uno de ustedes como padres, como laicos, todos tendríamos que sopesar y ver la vida, cómo estamos viviendo. Que no nos parezcamos a estos jóvenes que unos hacen una cosa y los otros no responden, y los otros hacen otra cosa para que lloren y tampoco juegan, porque no comprenden lo que le quiere decir los unos a los otros. Que nosotros hoy sí comprendamos con un corazón humilde y sencillo este Dios que viene a nacer. Este Dios que no hace alarde de su categoría de Dios, sino que se ha hecho uno de nosotros y toma la condición de humana, y siendo un pequeñito en un pesebre, ni siquiera en un palacio, viene a nacer entre los más sencillos y los más humildes, y no pone problemas porque es que yo soy Dios y no puedo vivir en la tierra, no, viene a nada más ni nada menos a sacar al hombre y a la mujer de todas las generaciones de la postración que ha venido a dar la soberbia en el corazón humano y todas las divisiones de ella, que son aquello que nos hace apartarnos del amor de Dios. Que podamos hoy comprender esta sabiduría de Dios, cómo en el tiempo, en la historia ya se manifestó en su Hijo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos ha dejado su Espíritu en la iglesia y sigue obrando a través de muchas formas. En la iglesia hay muchos movimientos que muestran la sabiduría de Dios. En esta unidad, en la diversidad, muchos, porque también venimos a caer en las divisiones que ha creado Satanás, no solo con las iglesias nuevas creadas a partir de intereses humanos, sino dentro de la misma iglesia católica. Entonces no nos sirve esto porque esto no es así, o porque este grupo no es como el mío. Y Dios va tocando corazones, y en la multiplicidad de personalidades y de formas de ser, Dios se manifiesta. Y la sabiduría de Dios en estos tiempos que los signos de los tiempos nos van mostrando como que hay que prepararse porque no sabemos, y todos los días nos levantamos a estar dispuestos al encuentro con Dios, pues podamos tener la sabiduría de Él para reconocer su presencia en un mundo de múltiples invitaciones, pero que el encuentro cotidiano sea con la sabiduría de Dios. Que verdaderamente veamos a Juan el Bautista en su radicalidad, y que podamos ser radicales en sacar aquello que nos genera excusas y no querernos acercar a Dios. Y en esta misericordia de Jesús, que ha sido la bondad más grande e infinita de Dios de hacerse uno como nosotros, igual a nosotros en todo menos en el pecado, y que podamos vivir gratamente en su presencia. No más excusas, no más reproches, no más porqués, no, sí Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como Juan el Bautista, firme y fuerte, como Jesús diciéndole a Dios, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y Él ha sido nuestro Redentor y Salvador y sigue viniendo a nuestros corazones. Que este Adviento verdaderamente sea la llegada, la venida, la preparación de Dios hoy a mi vida. El 24-25 por la noche será el actualizar esta encarnación del Hijo de Dios, y siempre esperando su segundo retorno, parucía. Que podamos hoy evitar todo aquello que sea separarnos del amor de Dios y poner excusas para no ir hacia Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza de tu palabra, con esta imagen de Juan el Bautista en su forma de ser, con esta imagen de tu encarnación, Jesucristo, en la misericordia del Padre, podamos comprender la sabiduría con que Dios se ha manifestado. Y podemos comprender, Señor Jesús, que tú eres nuestro único Dios y Señor, que tú eres el Cordero de Dios, como lo ha mostrado Juan el Bautista. Enséñanos, Señor, a no sacar más excusas, a no estar haciendo comparaciones, a no querer seguirte y poner siempre todos unos obstáculos en el camino. Que como estos jóvenes, que unos hacían una cosa para que los otros bailaran y los otros para que jugaran como a lamentación, ninguno de los dos aceptó, pues nosotros sí podamos aceptar tu presencia en la múltiple manifestación de tu gracia que hay en esta iglesia santa que nos has dejado tu Espíritu para que la fortalezca. Y en esta generación podamos ir hacia ti, con fuerza, con un corazón decidido, que podamos verdaderamente sacar de nosotros toda disculpa, que hoy nos podamos presentar delante de ti con un anhelo de santidad,
con una fuerza como la de Juan el Bautista, reconociendo tu misericordia y tu amor que te has encarnado por la redención de todos nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. Yo los invito para que miren la vida. Hoy hay un ejemplo muy fuerte de aquellos que ponen disculpas para no querer a Dios, aceptarlo. A través de esta imagen de unos jóvenes niños que juegan. Que ustedes y yo hoy podamos verdaderamente reconocer, ya eso es cada uno de nosotros, qué disculpas he sacado en mi historia personal para acercarme más a Dios. Es que no sé qué, es que los curas, es que pasó esto, es que la iglesia, claro, la iglesia tiene un montón de cosas que tiene que purificar porque es la parte humana y Dios va haciéndolo y lo va a hacer y le pedimos a Dios que todos los días se renueve esta fuerza del Espíritu y que todos nos purifiquemos, empezando cada uno por nosotros mismos. Y ese es el camino. Ustedes y yo, ¿qué tenemos que sacar de disculpas y de excusas para acercarnos radicalmente a Dios? Y que este Adviento sea verdaderamente Adviento en la Navidad, el Adviento que tengo, la Navidad que tengo, para verdaderamente transformarme. Con la invitación de Juan a la conversión, con la valentía de él y mirando a Dios que toma la condición humana con un corazón palpitante que viene a redimirnos y que ha hecho todo por mí, por cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿A qué me mueve esta palabra? ¿Qué retos me deja esta palabra de Dios hoy? Esta palabra de Dios era que me acuerda de estos, que yo he sido como esos niños jóvenes que no me sirve nada. Y Dios mostrándome un camino y Dios mostrándome su misericordia y Dios diciéndome, ¿será que yo he caído en eso de, es que esto no me sirve, pero yo quisiera esto, pero llega eso y no, esto tampoco me sirve? ¿Y entonces qué? Y Dios ahí dándonos días, bueno, miremos la vida. Coloquen los comentarios abajo, gracias por la participación. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!